Hola a todos los que van llegando. Ok, esperemos si se conecta alguien más. Hola. Ok. Bueno, la idea de hoy es hacer un video y hacerlo en vivo por si tienen preguntas, aprovechar y contestárselas, ¿sí? Eh, Vamos a ver si se unen alguien más. Igual les queda el video grabado para que lo puedan ir viendo y si los que están conectados tienen preguntas, las pueden ir haciendo. ¿Listo? Vamos a hablar hoy en este video sobre nuestro inconsciente y cómo podemos empezar a identificar esos programas que tenemos en el inconsciente, ¿sí? Eh, para que sepamos que es muy fácil empezar a identificarlo y podamos entender que ese inconsciente es quien nos está alejando del bienestar. Hola, muchas gracias los que se están conectando de Panamá, Sara, Ocho pétalos, muchas gracias, gracias. Como les estaba contando, entonces la idea es hacer un video sobre ese inconsciente, empezar a saber que pueden empezar a identificar cuando hay programas y si tienen preguntas, irlas respondiendo. Por eso lo quiero hacer en vivo, por si quieren de una vez ir preguntando, les vayan quedando resueltas las dudas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el inconsciente? Hola, hola, ¿cómo estás, maestro? Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el inconsciente? En el inconsciente, entendiendo pues aquí los que de pronto no están tan en contexto, el inconsciente es esa parte de nuestra mente que tiene los programas que nos hacen llegar a los resultados que tenemos en nuestro día a día. Entonces ahorita les cuento un poquito más qué es el inconsciente, pero para empezar es cómo empiezo a identificar que tengo algo en mi inconsciente que no me gusta. ¿Cómo es que empiezo a identificar eso? Y es muy sencillo empezar a identificar si tienes un programa en tu inconsciente que te está llevando a algo que te limita. ¿Cómo lo puedo hacer? Empezando a identificar la incoherencia. Cuando tenga algo incoherente en mi vida, es el primer síntoma para saber que tengo un programa que me está limitando, ¿sí? La incoherencia, esto es la base de lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es la incoherencia? La incoherencia es cuando tú estás sintiendo malestar por algo que hiciste. O sea, la incoherencia llega cuando lo que piensas no está coherente con lo que haces y con lo que sientes. Cuando empiezo a tener incoherencia en cualquier acción de mi vida, esa es la primera alerta para saber que hay un programa en tu inconsciente que te aleja del bienestar, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿A qué me lleva la incoherencia? La incoherencia lo primero que me va a disparar también es un síntoma o una emoción que no me gusta. Cuando tengas una emoción que no te gusta, una rabia, una tristeza, una impotencia, ya te está hablando de que hay una incoherencia en ti, hay una incoherencia en tus acciones. Y también se puede manifestar en algo físico, o sea, primero puede llegar el síntoma como una emoción y también se puede manifestar como un síntoma ya físico en tu cuerpo. Entonces, te dio una gripa, te dio una enfermedad, también te está hablando entonces que hay una incoherencia. Siempre esa enfermedad va a ser ese resultado de eso que no está coherente en todo tu sistema, entre lo que haces, lo que piensas y lo que dices, ¿sí? Lo que piensas, lo que haces y lo que sientes. Hay incoherencia en esas tres cosas. Entonces, ese es nuestro punto de origen. Para entender mis programas, tengo que mirar si estoy siendo coherente y la incoherencia me la va a disparar una emoción que no me gusta o un síntoma o un resultado en alguna acción de mi vida, ¿sí? Si hasta ahí van teniendo preguntas, me van diciendo. Entonces, eh, ¿por qué es tan fácil ser incoherente? Porque hasta aquí podríamos estar diciendo, pues, pero es que ser coherente sería tan fácil. Pues resulta que no, ser incoherente es muy fácil que seamos incoherentes y lo normal es que estemos incoherentes en nuestra vida, en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estamos incoherentes. Empezar a entender que la mayoría de mis acciones y mis pensamientos y mis emociones van a estar determinadas por la información que hay en el inconsciente, ¿sí? ¿Qué hay en el inconsciente?
En el inconsciente hay toda esta información que tú empezaste a capturar desde que llegaste al vientre materno hasta más o menos los 10 años. Y es entender el inconsciente de esta forma. ¿El inconsciente qué es? El inconsciente es el 95% de nuestra mente y solo un 5% es consciente. Entonces imaginémonos, para que podamos entender el inconsciente y por qué podemos ser incoherentes tan fácilmente, imaginémonos un iceberg. Un iceberg, yo sé que muchos pueden haber visto ese ejemplo, pero es importante que lo interioricen. Un iceberg es esa montaña de hielo que hay en el mar, que se le ve solo un poquitico por encima, pero un montón por debajo. Ese iceberg se parece mucho a lo que es nuestra mente. Creemos que la vemos toda, pero solo estamos viendo un poquito, un 5% de nuestra información. Nuestras programaciones son conscientes. Hay un 95% de información que es inconsciente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que esa inconsciente que está ahí, pero que yo no la veo tan fácilmente y no me doy cuenta que, así como la historia del Titanic, que me imagino que todos no la sabemos, vio el iceberg en el agua y pensó que por allá lejos estaba el pedacito de montañita que veía, y resulta que por acá bien cerca del barco ya estaba esa forma de esa montaña por debajo, que era una forma que no se alcanzaban a imaginar que estaba así. Asimismo es nuestra mente. Creemos que vemos un poquito, pero por debajo tenemos una montaña grande de cosas que no nos imaginamos que está ahí. Entonces, lo que sucede es, cuando entro en incoherencia, es que estoy actuando desde mis programas inconscientes, no estoy actuando desde mi consciente. Entonces, por eso es tan fácil entrar en incoherencia, y esa incoherencia es la que me va a dar ese primer síntoma, o ese primer alerta de que hay un programa que no está bien. Porque si yo estuviera bien con mis programas, no tendría por qué entrar en incoherencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a entender un poquito más el inconsciente para que entendamos por qué el inconsciente nos hace llegar a incoherencias. Porque el inconsciente es, hagan de cuenta, ese programador que te va a ayudar a que tu vida funcione. O sea, el inconsciente es nuestro aliado, sabiéndolo manejar. ¿El inconsciente qué es? El inconsciente es nuestro empleado 100, o sea, es ese empleado que si tú le dices hágame esto, lo va a hacer. Lo que sucede es que lo que él está haciendo son programas que tienes ahí, que no necesariamente tú los pusiste de forma consciente, entonces no te van a hallar a bienestar. Entonces, como es tu empleado 100, lo que esté ahí él lo va a cumplir. ¿Y qué es lo que hay ahí? Tú llegaste al vientre materno y tú necesitas empezar a saber cómo vas a funcionar en este mundo. Entonces ahí es que el inconsciente se parece a esas opciones, ¿sí? Entonces, si me están escuchando, aquí me sale escrito en pausa. Si me hacen una ceñita, si me están viendo, si alguien puede hacerla. Ok, bueno, no sé si me están escuchando, igual voy a seguir grabando para que les quede grabado. Aquí me dijo como que video en pausa. Listo. Si alguien me puede escribir algo para saber que sí me está escuchando. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, como les iba diciendo, ese inconsciente es tu ordenador para que funcione. Y imaginémonos esto. Mañana nos vamos a ir a vivir a China. Puede que China para muchos sea un país que desconocemos, entonces necesitamos como empezar a conocer ese entorno para saber cómo vamos a funcionar ahí, ¿sí? Es como si mañana llegamos, nos pusieron ahí, y yo por lo menos sería una que empezaría a mirar, bueno, y empezaría hasta a anotar, allí el bus pasa a tal hora, entonces tengo que ir porque si no, no lo alcanzo. Allí a este señor hay que pagarle de esta forma porque si no, no te atiende. Allí en aquel restaurante ni se le ocurra ir con el perro porque ahí entienden que el perro usted lo lleva para que lo cocine. Pues voy creando como todo ese ambiente para funcionar, ¿sí? Y asimismo esto inconsciente empieza desde que llega el vientre materno a ver cómo me voy a desenvolver en este plano, en esta tierra, y graba todos sus programas. Entonces empieza a grabar. Mamá se comportó así, o sea, graba de lo que ves en tu entorno. Entonces mamá se comporta así en el amor, así me voy a comportar yo. Papá hace esto con el dinero, así me voy a comportar yo. Entonces empiezo a grabar esos programas. Y cuando grabo los programas hay unas características bien importantes que hacen que los programas nos sean limitantes, ayudan más a que puedan ser limitantes. ¿Qué características hay? Es inconsciente en ese momento, es literal. ¿Qué quiere decir que sea literal?
todo se lo cree como una absoluta verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Llegué al vientre materno, ahí empiezo a grabar, o sea, yo llego al vientre materno y aunque sea una celulita, mi inconsciente está al 100 grabando todo porque él necesita esos programas para poder sobrevivir. Entonces, es literal, literal, ¿qué quiere decir? Llegué al vientre materno y lo primero que mamá pensó fue, ay, se me va a acabar la vida, ¿yo qué voy a hacer con un hijo? Yo no voy a poder. Como el inconsciente es literal, lo que quiere decir es que él puede en ese momento interpretar, yo vine a dañarle la vida a esta mujer, yo no merezco estar acá, eh, yo no merezco estar acá en este momento, entonces puedo crear un programa de no merecimiento. Ese solo, ese solo momento te puede hacer una programación de no merecimiento que te aleje de no merecer el dinero, de no merecer el amor. Puede haber incluso personas que en ese momento hagan promesas inconscientes, como por ejemplo, ay, bueno, yo le dañé la vida a mamá, pero yo me voy a encargar de ser el mejor hijo del mundo. Y eso suena muy bonito ahí, pero a nivel inconsciente eso puede traer grandes problemas en una persona que en ese momento haya hecho una promesa como esas, puede ser una persona que va a tener problemas porque se va a volver perfeccionista, porque dijo voy a ser el mejor hijo del mundo. Entonces, una promesa esa no tiene con qué medirse, entonces va a ser una persona perfeccionista, que nada va a sentir que está bien, siempre se va a exigir, y cantidad de programaciones vamos cogiendo ahí. Entonces, ¿qué más tiene el inconsciente cuando empiezo a grabar? Entonces, la primera es literal. Entonces, cualquier cosa que grabes lo vas a poner literal. No tiene poder de discernir. ¿Qué quiere decir que no tiene poder de discernir? Para él nada es bueno ni es malo. Haz de cuenta que es como un computador. ¿Qué es un computador? Un computador tiene programas. Tiene programas, un virus, un programa gráfico, para él es un programa. Si tú le pones un virus, él no te va a decir, no, no, venga, no me ponga ese virus que me daño, no lo ejecute independiente si se daña o no. Lo mismo que un programa gráfico, para él simplemente son programas. Lo mismo es para el inconsciente. Entonces, si el inconsciente grabó un programa de no merecimiento, él no sabe que eso te va a alejar del bienestar, te va a traer frustración, no te va a ayudar a alcanzar tus metas, porque para él es un programa. De hecho, como el inconsciente es tu empleado 100, como les decía ahorita, ¿qué quiere decir empleado 100? Que si tú le dices, cúmplame esto, me lo va a cumplir. Entonces, si tienes un programa de no merecimiento, entre más el inconsciente te lleve a situaciones de cumplir ese programa, más feliz va a estar. O sea, no funciona como nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que si estamos, por ejemplo, en un programa de no merecimiento, entonces no nos llega una pareja, no nos llega el dinero, entonces estamos ya cansados de pasar por situaciones que nos están alejando de ese merecimiento, eso que queremos. Nosotros quisiéramos que fuera como, ay, no, ¿cuándo será que ya me llega la abundancia que quiero, o la pareja que quiero? Ya estoy cansado. Nosotros quisiéramos que alguien llegara y nos dijera, ay, bueno, tranquilo, ya para la próxima sí se lo voy a dar. No, la noticia es que no funciona así. El inconsciente, por el contrario, cada que te lleva a ese programa va a celebrar. O sea, yo sé que suena absurdo, pero es como si viniera a cobrarte comisión, como, oiga, vea, usted me dio un programa de no merecimiento, ahí le volví a traer un hombre que no la quiere, una mujer que lo deja, o se volvió a quebrar en el dinero porque usted no merece, porque para él no es malo. O sea, hay que entender que el inconsciente, para el inconsciente sus programas son perfectos, él no discierne entre si son buenos o malos, él simplemente los cumple, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente inteligentes para entender cómo es que funciona nuestro inconsciente y empezar a poderlo cambiar a nuestro favor. O sea, ya sé que el inconsciente funciona con programas que se ejecutan, que se van a ejecutar sí o sí, entonces debo ser más inteligente y en lugar de estar esperando a que se repitan y se repitan los programas, me voy a tomar el tiempo de saber qué hay en ese inconsciente y cambiarlos, ¿sí? De eso se trata, o sea, es de verdad darnos la oportunidad de entender que el inconsciente es una inteligencia que nosotros no estamos acostumbrados a saber qué tanta dimensión tiene. O sea, el inconsciente es tu 95% y es capaz de comunicarse con todo tu entorno para lograr sus programas, ¿sí? Entonces, tú del 95% de tu tiempo te estás comunicando, todo tu tiempo, el 95% te estás comunicando desde ese inconsciente. Entonces, si ese inconsciente, pongamos otro ejemplo, una niña se formó en un hogar donde papá y mamá peleaban. Papá le pegaba a mamá, volvían y peleaban, volvía y pegaba, volvía y se contentaban, volvía y peleaba.
una niña de esas, porque empiezo a hablar desde el vientre materno hasta más o menos los 10 años, una niña que esté en esa situación puede grabar, puede, o sea, porque también es dependiendo de lo que la persona en su inconsciente empiece a maquinar, puede grabar estar en parejas que me peguen, ¿sí? Entonces ahí vuelvo y miramos el tema. Eso para nadie está como bueno, pero para el inconsciente es un programa a estar en parejas que me peguen. Él no entiende, él no tiene poder de discernir. Él lo que va a hacer es que siempre estés en parejas que te maltraten o te peguen porque ese es tu programa. Entonces, para que dimensionemos cómo es el inconsciente, hagan de cuenta que esa niña ya es una mujer y ya está cansada, ya lleva 3 relaciones donde todos le pegan y ya dice, no, yo sí me voy a conseguir uno que no me pegue, pero eso desde dónde lo está diciendo, desde el 5% de su mente, que es su consciente, porque si en su inconsciente todavía hay un programa que diga estar en parejas que me peguen, eso es a lo que va a llegar, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que esa mujer mañana va para una fiesta y dice, bueno, no, yo sí, allí voy a conocer a alguien que me trate muy bien y hagan de cuenta que esa mujer llega a la fiesta, va y saluda por allá a la tía y mientras ella va y saluda a la tía es como si su inconsciente se fuera a afilar a los 10 hombres que hay en la fiesta y como si les preguntara, oiga usted pega. Suena muy ridículo, yo sé, suena absurdo, pero así más o menos es nuestro inconsciente. Él va a hacer match o hacer clic con aquellos inconscientes que le cumplan su programa. Y como su programa para él es perfecto, él va a hacer que esa persona que tiene un programa que diga estar en parejas que me maltratan o que me pegan, va a conseguir una pareja que te cumpla ese programa. Y por eso entonces nos vemos repitiendo historias, porque no nos ponemos a mirar el origen de ese programa y cambiar. Entonces, como empezamos a repetir historias, ahí es donde llegan los síntomas, porque ahí llega la incoherencia. Entonces, yo no quiero una pareja que me peguen desde mi consciente, entonces deseo una cosa, pero termino consiguiendo una que me pegue porque mi inconsciente me va a arrastrar hasta allá y llega esa sensación de frustración, de rabia o lo que sea, y por eso llega la incoherencia y llega el síntoma. Entonces, para que volvamos al origen de la charla, ¿cómo empiezo a identificar mis programas? Mirando todos aquellos síntomas que tenga, aquellos síntomas tanto emocionales como físicos, todo aquello que te molesta, o sea, me da rabia, me da tristeza, y ya tienes una pista de que detrás de esa situación que te da rabia, que te molesta, que te deprime, que te da frustración, hay un programa que pusieron ahí desde que llegaste al vientre materno hasta más o menos los 10 años y que lo estás cumpliendo. Entonces la primera pista es esa. ¿Cómo empiezo a poder cambiar mis programas? Observando mis emociones, mis síntomas y mis resultados. Todo aquello que me aleja del bienestar ya te va a estar dando una pista de dónde hay un programa que te está llevando a una incoherencia, ¿sí? Es darnos la oportunidad de que ese síntoma o eso que nos aleja del bienestar realmente nos está mostrando algo. Entonces es cambiar la perspectiva, no es ¿por qué me está pasando esto? Por de malas, no. Empezar a agradecerle, listo, ya me voy a empezar a dar cuenta que detrás de esto hay algo. Y ahí voy a empezar a mirar qué es ese algo. Entonces empiezo a conectar con la situación. Entonces es que se trata de cada que el jefe me habla, me da rabia. Entonces puedo empezar a mirar, listo, qué hay detrás del jefe, qué es lo que hay ahí. Realmente ese jefe, si ya estás adulto y tienes un jefe, te está recordando alguna programación que hiciste de pequeño. Entonces hay que mirar ese jefe que representa normalmente la autoridad. Entonces, ¿cómo fue mi relación con la autoridad? ¿Cómo fue mi relación con papá, que es esa primera autoridad, por ejemplo? O con mamá si hizo de autoridad. Ahí ya empiezas a tener esas primeras pistas de ese síntoma con qué programación estará vinculado. Entonces te puede decir, es que tengo un programa que ante la autoridad tengo que tener miedo porque papá no me dejaba hacer lo que yo quería o siempre me regañaba o me pegaba. Entonces como tengo miedo, me da rabia enfrentarme a esta situación, ¿sí? Entonces es así como ese síntoma, esa enfermedad o ese resultado que no te gusta, si te permites observarlo y ya no desde la queja, sino desde la observación, te va a traer información muy valiosa de dónde están esos programas que hoy te están dejando el bienestar. Y los puedo cambiar. ¿Por qué los puedo cambiar? Porque hasta ahora lo que les he dicho, podremos decir, bueno, pero si eso está en el inconsciente, si es mi empleado, si en que todo lo cumple, pues no hay salida.
Pero sí, sí hay salida y es muy importante y es muy fácil. ¿Cuál es la salida? Resulta que el inconsciente tiene una característica que es, para el inconsciente es lo mismo si algo es real o simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que el inconsciente, si tú le pones un símbolo, se lo cree. Y para que me entiendan eso, pongámonos en el contexto de un sueño erótico. Yo creo que todos alguna vez han tenido un sueño erótico, ¿sí o no? Alguien que me diga, ¿han tenido un sueño erótico? Posible que no. ¿Qué tal que se pierdan de un sueño erótico? Bueno, un sueño erótico es ese ejemplo perfecto para que entendamos para el inconsciente lo mismo si algo es real o simbólico. ¿Por qué? Porque un sueño erótico, ¿qué es? Un simbolismo para nuestro inconsciente, pero sin embargo nuestro inconsciente se lo cree todo. Va a generar lo mismo que puedes generar en una relación real, sensación de placer, de bienestar, puedes llegar al clímax, puedes venirme aquí a decir, no, es que la de mi sueño ayer era Angelina Jolie, o si es una mujer o si les gustan los hombres, puede decir, no, es que era Brad Pitt el que estaba en mi sueño. Y yo no tengo cómo discutirle a esa persona que el de su sueño no era ni Brad Pitt ni Angelina Jolie, porque para el inconsciente lo era, ¿sí? Entonces ese es muy buen ejemplo para entender, es que mi inconsciente se cree lo que sea que yo le ponga ahí de imaginación, ¿sí? Entonces, como el inconsciente se lo cree, entonces podemos empezar a cambiar eso. O sea, como para él es real, ese símbolo me va a representar la nueva programación. Entonces lo que podemos hacer es, hay otra característica por la que también lo puedo cambiar. Para el inconsciente el tiempo no pasa. ¿Qué quiere decir que el tiempo no pasa? Para el inconsciente no hay pasado, no hay futuro, sino que todo es un eterno presente. ¿Eso cómo lo podemos comprobar? Si yo en este momento les pregunto, acuérdense de una cosa bien maravillosa que les haya pasado en su vida y que se hayan sentido felices. Es muy fácil de acordarnos de algo que nos haya hecho sentir feliz, ¿cierto? Si ahí alguien me quiere responder, es muy fácil. Incluso podemos sentir, ay, sí, me acuerdo cuando nació mi bebé o cuando me casé, o me acuerdo cuando estaba en el mar y era delicioso. Puedo sentir muy fácilmente esa emoción, recordarla. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque para el inconsciente, como él no ve pasado y futuro, eso lo ve presente, eso todavía está pasando, ¿sí? Y si yo les preguntara, acuérdense de algo bien, bien molesto que les haya pasado, es muy probable que hasta me digan, no, ni siquiera me hagas pensar en eso, que qué pereza pensar en eso, yo no me quiero acordar de eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no me quiero acordar de eso? Porque todavía siento lo que sentí en ese momento. Eso quiere decir que para tu inconsciente eso, ¿sí? Quiere decir que para tu inconsciente eso todavía está pasando. Entonces, esa es la prueba que podemos tener de que para el inconsciente el tiempo no pasa. Y como el tiempo no pasa, es maravilloso para trabajarlo, porque como todavía está pasando, lo puedo contactar. Entonces, tenemos esas dos características. Es lo mismo si le pongo un simbolismo y todavía está pasando. Entonces, volviendo a enlazar todo lo que estamos viendo. Tengo una incoherencia, esa incoherencia me está hablando de un síntoma, ese síntoma me va a recordar que grabé algo o tengo una programación que viene desde que vengo al vientre materno o hasta los 10 años. Puedo contactar ese momento donde siento que y tengo esa programación. Entonces, ¿qué es contactar ese momento? Que yo siento que papá todos los días me decía, usted no sirve para nada, es que usted es muy miedosa, es que usted no sirve. Eso ya es un momento, una programación. Así no tengo un momento específico. El solo sentir que papá me decía eso, mamá me decía eso todos los días, ya tengo un momento. El solo hecho de yo imaginar a papá ahí al frente y a ese niño o a esa niña que en ese momento se está sintiendo, no, es que si mi papá me está diciendo que yo no sirvo para nada, pues estoy sintiendo miedos, me estoy sintiendo insegura. El solo hecho de que yo pueda visualizar eso y pueda acoger ese momento. Entonces, el adulto de hoy puede conscientemente ir a acoger a esa niña o a ese niño, y como para tu inconsciente lo mismo sea algo real o simbólico, y como el tiempo no pasa para tu inconsciente, estás realmente en ese momento abrazando a esa niña o a esa niña que le dijeron que no servía para nada o que no podía hacerlo, y tú le vas a decir si puedes hacerlo. Ahí le estás poniendo el sueño erótico, entre comillas, pues, o lo que simbolizaría ese sueño erótico, ese simbolismo de que sí se puede. El hecho de que tú lo abraces, la abraces a ese niño o esa niña y le digas, aquí estoy, para mí vales mucho, puedes hacerlo. Como estoy en presente para el inconsciente y como es un simbolismo, ¿qué hace el inconsciente? Se lo cree.
se lo cree literal. O sea, el juego es muy fácil, cambiar las reglas del juego es muy fácil. Así como estuviste 20, 30, 40 años creyéndote y repitiéndote esas frases de papá o de mamá o lo que veías, así mismo tú puedes ahora empezar a contactar con esas memorias, ponerle una nueva memoria, un nuevo simbolismo, y tu inconsciente, ¿qué hace? Una nueva grabación. Y al hacer una nueva grabación, el adulto de hoy, cuando vaya a empezar a actuar en determinadas situaciones, ya no va a entrar en incoherencia. Y cuando no entro en incoherencia, ya voy a tener los resultados que quiero. Es muy fácil de funcionar, o sea, es darnos el permiso de saber que todo lo que está en mi inconsciente yo lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar, que no tengo que quedarme diciendo es culpa del destino, es que soy muy de malas, es que no, ya no puedo hacer nada, ya mi papá tenía razón, o mi mamá tenía razón. No, yo puedo cambiar todo lo que hay en mi inconsciente. Es entender que el inconsciente es como si toda la vida tú hubieras estado repitiendo esas programaciones, pero si tú empiezas a decirle otras nuevas, lo puedes hacer. O sea, también siempre les explico así. La historia de la humanidad, como es la historia de la humanidad, hay una cantidad de historias que las hemos escuchado y escuchado, ni siquiera las vivimos, pero de tanto escucharlos no las creemos, no sabemos si son ciertas o no, si nos las contó el lado vencedor o el perdedor y la cambiaron, y hay gente que se hace hasta matar por historias de esas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese inconsciente y colectivo, de tanto escuchar una historia, le dio crédito a eso. Lo mismo va a pasar con tu inconsciente a nivel individual, es lo mismo. Tú de tanto haberte repetido todos los días inconscientemente lo que te decía papá, lo que escuchaste de papá, de la sociedad, de lo que sea que hayas vivido, te lo empiezas a creer. Y aunque eso ya pasó, sigues creyendo que eso es verdad. Entonces, así mismo, si tú todos los días empiezas a contactar esos momentos, le pones ese nuevo simbolismo a ese niño o esa niña, lo acoges, le cambias esa programación, tu inconsciente, que empieza a hacer, a crear tu nueva historia. O sea, así como les dije hace un momento, así la historia de la humanidad la creamos de repetir, tu nueva historia la creas de empezar a cambiar esos programas que tienes, ¿sí? Entonces, el mensaje es muy fácil cambiar nuestro inconsciente, se puede hacer, es algo innato en el ser humano. Para eso se crearon los síntomas, las enfermedades, para que tú entendieras que algo no estaba funcionando bien y dijeras, ah, listo, voy a mirar qué es y lo cambies. Entonces, no es nada que tenga que estar por allá lejos de todo el mundo, que es solo para algunos cuantos, es para todos. Lo podemos hacer un hábito, como cepillarnos los dientes, como estar pendientes de cómo estamos, nuestra salud, asimismo nuestro inconsciente, estar mirando qué hay ahí, qué programé y poderlo cambiar, ¿sí? Básicamente eso era el mensaje que les quería traer hoy. Lo que yo siempre quiero transmitir es que entendamos que es muy fácil y simplemente es entender las reglas del juego y cambiarlas a nuestro favor. Ese inconsciente va a cumplir los programas, pongamos los que nos convengan, los que queramos, los que nos lleven a los resultados que queremos. Si alguien tiene preguntas, las puedo resolver, todavía tenemos un ratico. Mis emociones se centran en el estómago. Las emociones, cuando están en el estómago, el cuerpo es como un mapa y es súper simbólico. Cuando las emociones se centran en el estómago, te están diciendo, te están trayendo un mensaje de algo no puedo digerir. Hay algún evento en tu vida que tú no pudiste digerir y se representa en tu estómago. Y de cualquier momento de la vida, mire, les voy a dar mi experiencia personal, que también me pasaba lo mismo. Antes de empezar con todo esto, yo sufría supuestamente de gastritis, reflujo, todos los días me tenía que tomar un omeprazol, ya ni me acuerdo cómo se llaman, y resultaba ser una programación súper sencilla. Cuando hice mi primera terapia de ir a vientre, pues de estar yo misma en vientre materno, entendí que mi mamá no sabía que estaba en embarazo, sino hasta los 5 meses, y como ella sufría de gastritis y se había aplicado un método anticonceptivo 2 veces, 2 inyecciones, ella creía que su hinchazón y su malestar y sus vómitos era la gastritis. Entonces decía, no, es que es la gastritis, es la gastritis. Entonces, ¿qué hace mi inconsciente que está ahí formándose, que escucha? Ay, yo soy una gastritis. Entonces, ¿qué sucede? Como yo soy una gastritis, yo tengo que representar una gastritis cuando nazca. Entonces, fue literal. Yo, después de que hice esa terapia, nunca volví a saber nada de gastritis. Ni de gastritis, ni de reflujo. Personalmente, desde hace unos 7 años, no sé qué es una pastilla en mi cuerpo, no tengo nada en contra de las pastillas, si las necesito las voy tomando, pero lo que hago ahorita es escuchar el síntoma, no quiere decir tampoco que no me vaya a enfermar ni que soy infalible, no, lo que hago es escuchar el síntoma y empezar a procesarlo.
Si llegara un momento en que sintiera que todavía no lo proceso y necesito la pastilla, pues me la tomo. No es satanizar tampoco la medicina, pero es entender que primero puedo mirar qué me está diciendo ese síntoma para irlo a sanar, ¿sí? Y cantidades de cosas tenía, cosas que me habían dicho que eran incurables y a través de escuchar mis síntomas pude empezar a identificarlos. ¿Qué más hay ahí? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con el dinero? Ok, la relación con el dinero puede estar hablando, es dependiendo de qué síntoma estás teniendo. Entonces, me mantengo endeudado. Si me mantengo endeudado, te puede estar hablando que hay una programación de culpa, ¿sí? Y una programación de culpa se puede coger sencillamente porque no era un bebé deseado. Entonces no soy un bebé deseado, entonces tengo culpa por haber llegado aquí a dañar la vida de esta persona. Entonces me la voy a pasar por la vida pagando. Entonces puede ser así. Si es que no me llega, entonces puede ser una programación de no merecimiento. Habría que mirar cada caso específico cómo está tu relación con el dinero. Fibromialgia, ¿por qué sucede? La fibromialgia puede venir de un conflicto, de tener un dolor muy grande que nadie entiende, ¿sí? Es un dolor que es algo que esa persona pasó que para el resto del mundo puede no entenderlo. Por eso la fibromialgia es esa enfermedad que los médicos dicen como, pero es que usted no tiene nada, pues que sí le duele. Casos que he conocido de fibromialgia, por ejemplo, una persona que venía en vientre con un gemelo y su gemelo se murió, antes, o sea, se absorbió, se fue a muy temprano, a los mesecitos, a los días. ¿Qué sucede con el bebé que sí queda? Siente mucha culpa y mucha tristeza de que se fue su hermanito o su hermanita. Y es un dolor que el resto del mundo no entiende porque a veces ni siquiera los bebés gemelares se enteran que existen porque es muy normal que haya bebés gemelares y se absorben a los pocos días, pero el bebé que queda ahí queda con mucha sensación de culpa, de tristeza, con un dolor muy grande que nadie entiende. Entonces puede ser uno, no es que sea solamente ese, pero es un ejemplo en el que puede desarrollarse fibromialgia, ¿sí? ¿Quién más está por ahí? Relis, hola, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. ¿Qué pudo haber pasado en mi niñez que me gusta llamar la atención de mi pareja? Ok, entonces, ¿de quién necesitabas llamar la atención de niña? ¿Quién no te prestó la atención que querías de niña? Papá, mamá, no tenían la atención que querías. Lo que está haciendo tu inconsciente es trasladar a tu pareja ese vacío que te quedó. Te puede estar representando a mamá o a papá. Algo hay ahí de alguien que no te prestó la atención que querías cuando niña. Y lo que hiciste fue trasladarlo. Listo. ¿Qué más preguntas hay? A ver, yo miro por acá. ¿Por qué sucede? A ver, espérenme que se me fue esta pregunta. ¿Por qué sucede que sueñas algo y te pasa en la vida real? ¿Qué son los sueños? Los sueños son ese inconsciente mandándote también información. Entonces, los sueños es lo mismo que si yo estoy observándome de día, mirando qué programación tiene, tu inconsciente también te va a estar mandando información a través de sueños de cosas que tienes programadas. Entonces, ¿por qué va a pasar? Porque estás programándote para que algo pase y tu inconsciente te lo va a pasar, te lo va a ir mostrando. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se puede cambiar esa programación a la de la niñez? Lo que hablábamos ahorita, hay que primero detectar a quién estás representando en tu pareja, si es a mamá o a papá. Hay que contactar algún momento donde esa niña se sintió que no tenía la atención de mamá o de papá y empezar a que tú seas ahora el centro de atención de esa niña. ¿Qué es lo que sucede? Nos quedamos toda la vida esperando a que mamá o a papá llenen ese vacío que nos dejaron. Entonces, lo que hay que hacer cuando yo empiezo a asumir la información de mi inconsciente es que yo empiezo a asumir todo lo que me haya faltado. Esto se llama, o sea, es empezar a ser tu propia madre y tu propio padre. Entonces, para que dejes de buscarlo afuera, porque lo que tú estás haciendo ahorita es buscar afuera eso que te faltó de mamá o de papá. Entonces, empezar a ser tu propia madre y tu propio padre, ¿qué quiere decir? Empezar a suplir todo eso que debía haber dado papá y mamá. La madre tiene unas características, el padre tiene otras. Entonces, cuando tú empiezas a detectar qué era lo que necesitaba esa niña, es que necesitaba la protección de papá, o necesitaba el amor de mamá, o necesitaba la orientación de papá,
¿sí? Cuando tú tengas identificado eso, visualizas a esa niña y la vas a acoger y le vas a decir, aquí estoy yo te acojo, yo te oriento, a partir de ahora yo voy a ser tu propia madre, tu propio padre y voy a cuidar de ti. O sea, hay que empezar a identificar qué fue lo que pusiste afuera para que tú lo empieces a llenar en la niña. Y como hablamos ahorita, para ese inconsciente el tiempo no ha pasado, está en presente, puedes contactar a la niña muy fácil. Y como además para él es lo mío, es algo real o simbólico, que tú estés ahí siendo esa madre, para él es un simbolismo, o sea, para él no tiene que ser la misma mamá, es tú ahorita vas a ser tu madre, es un símbolo, para él va a ser exactamente igual, entonces vas a llenar ese vacío y ya vas a dejar de buscar en tu pareja lo que te hacía falta porque ya tú misma te lo vas a suplir. Listo. ¿Qué más preguntas hay? ¿Por qué puede ser que una persona no encuentre pareja? Hay muchas razones para las programaciones, ¿sí? Hay muchas. ¿Cuáles pueden ser de las más comunes para no encontrar pareja? Hay una muy común, que esté siendo pareja de mamá o de papá, por ejemplo. Esa puede ser una razón. ¿Qué quiere decir que sea pareja de mamá o papá? Simbólicamente podemos estar llenando en mamá o papá ese vacío. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de una mamá soltera, entonces desde su inconsciente ella puede decir, no, voy a tener un niño, ese niño va a ser mi hombrecito en la vida y me voy a dedicar a él. El inconsciente de ese niño puede entender, ay, yo soy la pareja de mamá. Entonces esa es una persona que está ocupada el puesto de pareja con mamá. Entonces esa persona hay que organizar que recupere el puesto de hija o de hijo y no de pareja de mamá o de papá para que pueda llegar a una pareja en su vida. Ese puede ser un motivo. O sea, hay muchos motivos. Habría que mirar el caso. Otro caso puede ser que ese bebé en su fecundación, el proyecto que le pusieron de vida fue para cuidar a papá o a mamá. Entonces, esa persona siente que cualquier cosa que lo aleje de cuidar a papá o mamá no va a cumplir ese proyecto. Entonces, una pareja va a ser algo que te va a alejar de papá y mamá. Entonces, puede ser que esa persona, así incluso no lo cuidara, pero está pendiente de mamá o algo, es como si inconsciente dijera, peligro, peligro, si tiene pareja no va a cumplir su proyecto. Entonces, recordar lo que dijimos al principio, tu inconsciente va a hacer lo que sea para que cumplas tu proyecto. Puede también haber un programa de no merecimiento, o sea, programas pueden haber muchos para un resultado que tenga, habría que analizar cada caso, pero si por ahí pueden haber pistas con esos que te estoy diciendo. Cuando da miedo gastar el dinero. Cuando da miedo gastar el dinero, puedo tener puedo tener miedo a la abundancia. O sea, estoy desconociendo mi poder creador, ¿sí? Porque estoy estoy aferrado a algo. Entonces, como esto que tengo ya no lo puedo volver a conseguir. Pues, ¿sí? Entonces, hay que empezar a trabajar en la confianza, en sentir confianza en que tú puedes crear, en que tú puedes soltar. Hay que mirar en tus memorias, en lo que viste en la familia, quién se aferraba a las cosas, quién tenía miedo, si había mandatos o frases que dijeran de no se puede gastar el dinero porque de pronto mañana no va a haber, hay que guardarlo, no, o sea, como memorias de carencia que haya habido en la familia, te puede estar hablando de eso, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿El dolor en un hombro puede tener que ver con una programación? Sí, claro que sí. Todo lo que te llegue a tu cuerpo, todo, o sea, tu cuerpo, todo síntoma que llegue a tu cuerpo, te está hablando de una programación, todo es entender cómo funcionamos. O sea, nos acostumbramos a que la enfermedad era algo ajeno a nosotros. No, la enfermedad viene porque hay incoherencia y la incoherencia viene por los programas. Perdón, tomo agua que ya me está quedando seca, que tiene que ver más o menos un dolor del hombro. Entonces un dolor en hombro te está hablando de algo que estás cargando, o sea, el cuerpo es súper simbólico. Cuando tengan algo en el cuerpo, piensen como para qué sirve esto en el cuerpo, ¿sí? Entonces el hombro, ¿qué hace? El hombro carga, ¿sí? Cuando tengo que cargar algo, me lo cargo en el hombro. Entonces ahí ya vamos a empezar a mirar, listo. El cuerpo también te va a hablar de esta forma. Todo lo que tenga que ver con tu lado derecho te está hablando de un masculino y todo lo que tenga que ver con tu lado izquierdo te está hablando de un femenino, ¿sí? Eso en general para los diestros. Si somos zurdos es al contrario, pero partamos de eso. Derecho
masculino, izquierdo, femenino. Entonces me está doliendo el hombro, me está doliendo el hombro derecho, entonces empiezo a pensar, ¿a qué masculino yo estoy cargando? ¿Qué quiere decir cargar a alguien? Que no, si es un hijo, entonces no le hago todo, no dejo que se responsabilice, no soy capaz de enfrentarlo. O si es papá, entonces estoy cargándolo porque sigo cuidando de él y no quiero cuidar de él. Entonces los hombros se van a estar hablando mucho de cargas, cargas que tienes en tu vida y mirar si es derecho o izquierdo con qué tiene que ver. Ale, vas a dejar el video grabado, lo puedo ver más tarde. Yo creo que esto graba. Creería que al final me va a decidir grabar. Eh, bueno, no sé si no hay más preguntas. Yo creo que ya estamos, que terminamos. A ver, yo miro si alguna se quedó sin responder. Eh, ah, listo, no, yo creo que las respondí todas. Si alguna otra. Esperen, yo miro bien qué más hay acá. Sí, bueno, si alguna otra, entonces igual me pueden contactar. Bueno, espero que les haya... Ah, aquí hay otras, otras preguntas, a ver. Ya, ¿cómo quito la culpa con el dinero? Ok. Miren, primero es contactar a ese niño que sintió culpa y empezar a decirle que él es inocente. O sea, la culpa, todo es simbolismo. Si tengo culpa, entonces imaginemos un culpable, se robó algo, hizo algo, ¿cómo se quita esa culpa? Cuando lo declaro inocente, ¿cierto? O cuando pago. Entonces son las cosas. Primero, contactar a ese niño y decirle que es inocente. Eres inocente, eres inocente, eres inocente, mereces estar acá, dependiendo pues de donde hayamos detectado que viene la culpa. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Un simbolismo. Ah, listo, entonces yo estoy culpable porque siento que debo. Ah, entonces yo voy a pagar, hoy voy a donar este dinero y voy a hacer un símbolo de que me libero de la culpa. Entonces, recordar siempre, para el inconsciente lo mismo, si algo es real o simbólico. Si yo a ese dinero que en ese momento pagué, le doy la capacidad y la característica de contigo me voy a liberar de la culpa, tu inconsciente empieza a creer, se lo dice, ah, ya pagamos, ya no debemos nada. ¿Sí? Usar simbolismos es bien importante. Los sueños repetidos con peleas y mucha rabia con ciertas personas pueden haber de algo que está en el inconsciente. Sí, total, cuando un sueño se repite, te está hablando que hay algo por solucionar con esa persona o con lo que esa persona te represente. Puede te estar representando a papá o mamá. Son muy buena información cuando hay un sueño repetitivo. Listo. Cualquier emoción me causa vómito, sea de felicidad o tristeza o nerviosismo. Te está hablando mucho de que te da lidia digerir las emociones, porque todo lo que tiene que ver con sistema digestivo te habla de eso, de cómo estás digiriendo tus emociones. Listo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar acá, gracias a los que se conectaron. Igual yo creo que va a quedar grabado para que si lo quieren ver en algún momento y nos estamos viendo, cualquier cosa me pueden contactar y lo que necesiten con muchísimo gusto los oriento. Feliz noche.